Buenos días, buenas tardes y en caso de que nos escuchen más tarde, buenas noches. Esto es Pero ¿por qué 2024? Una nueva temporada. Sí, ¿Creyeron que nos habíamos aburrido? No, chicas, estaba en cháchara y hay más cosas para hablar. jamás vamos a terminar de hablar. Si es No, por nosotras. no. Hoy es un día importante porque es el primer episodio de esta nueva temporada, porque queremos darle la bienvenida a este espacio otra vez, este nuevo año que esperamos sea maravilloso, grandioso y en el que todos aprendamos mucho juntos y en comunidad. Y también porque tenemos un invitado al que queremos un montón, al que le conocemos desde hace algunos años y al que consideramos amigo, la verdad. Entonces, les voy a presentar. Se llama Andrés Herrera, es un chileno, pero que Venezuela lo atrapó un montón de tiempo y que ya es medio caraqueño dentro de todo, porque estudió en la Universidad Central, Comunicación Social. Después se formó para ser capellán. Actualmente está estudiando psicología, por si fuera poco. Está haciendo una carrera en psicología. Y es un hombre trans que nos va a hablar el día de hoy sobre... Bueno, el tema se los voy a hablar después. Primero lo voy a traer al escenario, al señor Andrés Herrera. Hola, hola Hola, Andy. Cindy, hola Dani, gracias por la invitación. ¿Cómo A estás? ti por aceptar, gracias. Un gusto estar aquí y conversar con ustedes. Chévere. Esto podría ser fácilmente una conversación como cualquiera de la que hemos tenido durante estos años. Sí, la verdad que sí. Así que desde que nos conocemos, han habido varios espacios en donde este tema ha salido. Eh, y bueno, quisimos traerlo ahora públicamente para que podamos brindarle a la gente como que perspectiva de las cosas, ¿no? Creo que es importante que la gente vea las cosas desde varios puntos de vista. El tema de hoy, señorita Daniela. Bueno, el tema de hoy es, pero ¿Qué ¿por hay? qué creemos que está mal no creer en Dios? O bueno, en nuestra idea y nuestro concepto de Dios. Entonces, queremos empezar con la primera pregunta, Andrés, y es que nos cuentes, Andy, porfa, un poco de, con base en ese tema de, pero ¿por qué creemos que está mal no creer en Dios? ¿Tú cómo has vivido tu proceso como capellán? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de conexión desde ese lado de la fe? ¿Cómo empezó, digamos, ¿no? También, porque de dónde viene todo eso, ¿no? Bueno, sí, creo que hay personas que dicen que el ser humano tiene una necesidad como intrínseca de creer en algo o en alguien. Ujú. Esa es una de las teorías de por qué creemos en lo que creemos, que puede ser Dios como puede ser otra cosa. Pero esa es una de las teorías que hay, que es como la gente necesita algo en qué creer, que le dé sentido, que le dé propósito a su existencia y que explique cosas que humanamente no podemos explicar. Claro. Entonces ese es un camino que uno puede decir. Hay otras personas que obviamente viven experiencias traumáticas o muy difíciles y debido a esas vivencias adoptan alguna creencia. Y hay otras personas que crecen en un hogar que ya tiene una creencia instaurada ahí y que le transmiten esa creencia y la persona la sigue ya cuando es adulto o decide no creer en eso o creer en otra cosa. Es así como en general, como los caminos que yo veo conversando con la gente, conociendo su historia, como esos son más o menos los caminos que llevan a la gente a creer en Dios o en una religión o en ciertos valores. Ahora, mi experiencia quizás es más atípica en el mundo religioso en el que yo me movía, porque si bien mi familia se identifica como una familia católica
yo lo diría como más culturalmente, no religiosamente. Así como la mayoría de la gente en Latinoamérica Sí. se considera católica. Ujú. Que eso se traslade a que vayas a la iglesia o sigas prácticas católicas, mucha gente no hace eso. Mi familia es así. Mi familia dice somos católicos, pero no íbamos a la iglesia, ni siquiera para Navidad. Era como algo más social, como si alguien se bautiza, estábamos ahí. Si alguien hace la primera comunión, estábamos ahí. Si alguien se Por la casa, fiesta, estábamos ahí, como una cosa de ritos. claro. Pero no es que la religión ni Dios era como un tema muy relevante dentro de mi familia. Al contrario, mi familia siempre el tema de la política fue un tema mucho más fuerte y potente que lo religioso, como que la política era el tema de conversación siempre y el involucrarse en la política versus la religión. Ok. Yo llego a una experiencia como más de explorar esa parte ya en la universidad. Y yo lo correlaciono con otros eventos importantes de mi vida. Entonces, yo cuando era adolescente, yo no sabía que había personas trans, pero yo sabía que era diferente, pero no tenía el lenguaje para decir soy trans, porque no conocía a otras personas trans. Claro. No tenía un ejemplo de lo que era ser trans, ni siquiera que eso era posible para mí. Entonces, la fe tampoco me llamaba mucho la atención porque lo que yo conocía de la Iglesia Católica era de que el discurso de no aceptamos a la diversidad, no aceptamos a personas que sean diferentes, Mm. la homosexualidad es un pecado, y ni siquiera se hablaba de la gente trans, o sea, ni siquiera estábamos en el radar de ese discurso. Sí. Entonces, para mí, la Iglesia Católica, yo ni siquiera la consideraba como un espacio al que yo me iba a acercar, porque era como que yo ya sé que soy diferente, ¿para qué me voy a meter en un espacio que me va a rechazar? O sea, sería como súper ilógico y contradictorio meterte en un espacio que no quiere que estés ahí. Medio masoquista. Claro. Pero cuando yo ya entro a la universidad, conozco que hay personas trans, me identifico de esta forma y empiezo como ese proceso de mi transición como social, de mi transición médica. Digo, bueno, ¿qué hago con este espacio de mi vida llamado fe? Que nunca le he prestado mucha atención, porque siempre le di más atención justamente a lo que me pasaba, cómo llevar esa vivencia. Después toda mi energía estaba como en el proceso de mi transición misma, como explicándole a la gente, siguiendo todas las cosas que me pedían para poder acceder a los tratamientos que yo quería acceder. Entonces toda mi energía estaba en eso, como cómo resuelvo esto y soy yo y vivo mi vida como auténticamente. Y ahí apareció este globito así como fe. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Puedo no hacer nada? ¿Puedo seguir como mi familia que dice culturalmente católica y ya? Pero yo tenía más curiosidad de explorar esa parte. Ok. Ahí llego a una iglesia evangélica. Y podemos hacer distinción, si quieren, para explicar Sí. qué entendemos como eso. Ujú. La iglesia católica romana, que es la que la mayoría conocemos en Latinoamérica, en algún momento, cuando empezó la Iglesia Católica Romana, se divide esta iglesia en diferentes partes y ahí es donde nacen las iglesias protestantes, que dentro de la iglesia protestante está la iglesia evangélica. Se llamaron protestantes porque protestaron contra la iglesia católica, que no estaban de acuerdo teológicamente en algunas cosas. ¿Cómo? En ese tiempo la Iglesia Católica tenía los famosos indultos, que tú tenías que pagar, no sé cuánto, ¿no? Tenías que pagar para que te perdonaran tus pecados. La Iglesia Protestante dijo, la Biblia no dice eso en ninguna parte. Entonces, Martín Lutero, que fue el que hizo esta reforma, hizo como, no sé protestó como 70 y tantas cosas, no recuerdo cuántas cosas objetaba a él, pero bueno, se llamó así por eso, porque él protestó en contra de eso y decidió separarse de la Iglesia Católica, porque no estaba de acuerdo en esa interpretación bíblica que estaban haciendo en ese tiempo. De ahí nacen las iglesias protestantes que también se dividieron entre ellas.
a medida que fueron creyendo diferentes cosas o estando de acuerdo o no en diferentes cosas. Se diferencian en la Iglesia Católica de algunas cosas. Por ejemplo, la Iglesia Protestante no tiene un papa. Entonces, no hay alguien que sea una figura máxima que dicte qué tienen que hacer para las iglesias protestantes. Eso no pasa. Son más independientes en ese sentido de tomar decisiones cada una o cada grupo de qué hacen o no hacen o por qué creen o no creen. Pero tienen que un pastor como figura. Generalmente tienen un pastor. Las que son más progresistas pueden tener pastoras. Porque también pasa dentro de la iglesia, de las iglesias protestantes, que tenemos como un espectro así de conservadoras, progresistas y otras que están entre medio. Entonces, es un mundo dentro de un mundo y ese mundo puede ser también su propio mundo. Porque a eso le sumas el contexto donde esté, si está en Estados Unidos, si está en Latinoamérica, si está en África, la cultura de ese lugar. Claro. Entonces, bueno, la iglesia protestante se divide en muchas iglesias y en Latinoamérica usualmente la que más se conoce son las iglesias evangélicas, que las iglesias evangélicas también se dividen en muchas ramas, porque hay bautistas, hay pentecostales, hay asambleas de Dios, hay independientes, hay miles de cosas más. Y esas cosas también tienen, esas iglesias o esos grupos también tienen ciertas diferencias entre sí. Pero en general hay un grupo de creencias y de una teología en común. Si bien se puede diferenciar en algunas cosas, en general hay una base común. Como que creemos en la Biblia, que se interpreta la Biblia de cierta forma y cosas así. Claro, entonces, ¿y tú estás dentro de esta iglesia protestante? Evangélica. Sí, la iglesia en la que yo estoy se llama Iglesia Episcopal. No existe en Chile, existe en otras partes de Latinoamérica. Lo más parecido en Chile es la iglesia anglicana, pero la iglesia anglicana en Chile es muy conservadora. Ni siquiera hay mujeres que puedan ser pastoras. Entonces, el tema LGBT, peor aún. O sea, ni siquiera, si ya la mujer no tiene ninguna facultad para ser líder, menos va a tener el tema LGBT alguna cabida. Y te hago una pausa ahí, Andy. Ahora que, porque has dicho esto varias veces y me da como curiosidad. Yo me declaro una eterna ignorante de todo este tema y la verdad es que no me he leído la Biblia, pero yo sé que las iglesias y las religiones se basan en hacer una interpretación de esa Biblia y eso merma en muchas otras cosas que en teoría salen de ahí, ¿no? De este libro. En algún lugar de este libro, alguien dijo en algún momento que la mujer no tenía cabida para estos espacios para liderar estos espacios en estas iglesias o en estos, no sé, monumentos, no, pero en estas iglesias, digamos, ¿no? En estos grupos, sí. En estos grupos. ¿En algún lugar hace referencia a algo así? Mire, que hayan pasajes bíblicos específicos puede ser, tendría que buscar, pero lo primero que viene a mi mente son versículos que dicen que como que la iglesia es la esposa de Jesús. Entonces, bueno, se usa mucho también para decir como que la mujer tiene como este rol de sujetarse al hombre o en este caso a Jesús, que es como la cabeza quien lidera la iglesia. Y si hay un versículo que dice que la mujer se debe sujetar o estar bajo su esposo. ¿Qué pasa aquí? Perdóname, una pregunta. ¿Estamos hablando del Antiguo Testamento? No, el versículo que digo es de la mujer que debe someterse a su esposa está en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando hacemos esto de que tomamos un versículo y lo aislamos? Es un problema. Es un problema porque muchas iglesias hacen eso. Muchas iglesias interpretan la Biblia literalmente. Como que leo el texto literal que dice la mujer debe someterse a su esposo.
Y si es un maltratador, abusador, qué pena debe someterse a su esposo. Ese es el problema cuando hacemos eso, cuando interpretamos un versículo literalmente y lo sacamos de un contexto en el que se escribió, que no estaba pensado para la actualidad que vivimos ahora. Claro. Y por eso también se dan contradicciones en iglesias que deciden qué versículos interpretan de esa forma y qué otros no. Como si quiero pedirte plata, entonces tienes que diezmar, porque la Biblia dice que tienes que diezmar. Pero no me gusta este otro versículo tanto que dice otra cosa, entonces ese no lo interpreto así. Entonces es problemático que se interprete la Biblia de esa forma, porque primero hay que pensar que fue un libro que no fue escrito para nosotros, que fue escrito para otra cultura, en otra época, y cada libro en sí fue escrito para una audiencia específica, como una iglesia particular, una comunidad particular, dentro de un contexto histórico-político particular. Si yo no tomo en cuenta todo eso, que para eso hay gente que se dedica a estudiar la Biblia desde esa postura, claro, entonces voy a interpretar los textos de una forma que no va a ser la mejor. Es que es una forma también muy subjetiva, ¿no? Porque pues yo interpreto el texto como yo siento que se encaja a mis creencias. Es una forma subjetiva y es una forma que también se usa para manipular a las personas. Para que hagan lo que yo quiero que haga o para que hagan lo que yo quiero que beneficie a mi iglesia. Claro. Claro, que al final la iglesia, yo desde hace muchos años empecé a verla como una empresa, así, ¿sabes? Es una lamentablemente, empresa, ¿no? Lamentablemente hay para quienes es así. Y que el pastor se transforma en un dios, cuando se supone que eso va en contra, obviamente, de por qué estás ahí. Claro. Pero Andy, una consulta, entonces, o sea, tú empiezas a entrar en todo este proceso de como identificar realmente quién eres, con qué te sientes cómodo siendo, porque claramente como eras no te estabas sintiendo y no estabas siendo parte de, o sea, no te estabas sintiendo cómodo contigo mismo. Y en toda esa búsqueda, ese globito que lo llamabas fe, que me parece bonito que lo coloques así, porque creo que todos tenemos ese globito, cuando empiezas como a indagar en ese globito llamado fe, es que encuentras a la iglesia evangélica, ¿es verdad? O sea, es así. Claro, llego a la iglesia evangélica, que era una novedad para mí. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, no tenía como ninguna idea de qué esperar. Ni siquiera como que alguien me dijo, yo vi una película, no, yo iba ahí como que no sé, voy a ir a ver qué tal. Mi única experiencia religiosa era con la iglesia católica, que me parecía muy aburrido, que me parecía que los sermones no tenían nada que ver con la vida de la gente del día de hoy, y que me parecía como súper contradictorio, como que llegué a la iglesia evangélica y en su momento me gustaron algunas cosas, en el sentido de que era mucho más sencillo, como el entorno en sí, el edificio, el lugar. Me parecía que el mensaje era un poco más acotado o acercado a una realidad de las personas. Y era como mucho más simple, era como este lenguaje como que hay un Dios que te ama incondicionalmente y como que te acepta y queremos como compartir ese amor con otras personas, así en lo muy básico. Claro. Andy, perdóname, cuando tú llegaste a la iglesia evangélica, primero tú estabas en Venezuela. Ok. Y cuando tú llegas allá, tú ya estabas haciendo tu transición. Sí, yo llevaba poco tiempo, pero estaba en ese proceso. Entonces yo ya me identificaba como Andrés y me presentaba de esa forma, pero estaba como o a punto de empezar mi tratamiento hormonal o lo había empezado hace muy poco. ¿Y ellos tuvieron inicialmente algún tipo de juicio porque tú estuvieses en una transición de esa forma? Ellos no sabían nada. Yo llegué así, hola, soy Andrés, y asume que soy Andrés, y nunca, obviamente en su mente, nunca iba a pensar que había una persona atrás. Claro. No. Entonces yo empecé a involucrarme más con el tiempo, porque me hizo sentido como, bueno, además de que
no existe la confesión con un sacerdote, o sea, existe, pero no es que debes confesarte con el pastor, eso no es como un requisito. Si tú quieres, en la mayoría de siempre evangélica ni siquiera la confesión es un tema, como que tú te confiesas con Dios y ya, directamente, tú te comunicas directamente con Dios, no tienes un intermediario con el que también, bueno, los pastores se pueden casar, no existe el celibato en la iglesia evangélica y en las iglesias protestantes no existe el celibato. Que a mí me parece que me hacía mucho más sentido que la gente se pueda casar. ¿Y en alguna parte de la Biblia eso lo prohíbe? No sé si en alguna parte lo prohíbe o qué exactamente detrás de qué ¿Alguna texto interpretación que hicieron o para claro, los católicos porque la iglesia católica lo interpreta así y lo sigue bajo esa postura. Entonces, bueno, había estas cosas que a mí me hacían más sentido, que me parecía como que, bueno, al menos la gente se puede casar, no te Claro. tienes que andar confesando con una persona que además no conoces y que no te conoce a ti y que además es como una obligación y otras cosas. Pero con el tiempo yo empiezo a ver obviamente este lenguaje contra las personas LGBT. Y ahí empieza mi disyuntiva de qué hago yo entonces en este espacio. O cómo manejo estar en este espacio que no sabe que yo soy trans, pero que tiene estos mensajes. Claro. y Contexto. ayuda. ¿Esto fue año qué? ¿2000 Esto qué? fue en el 2006. 2006, claro. En un Eh, lugar donde es bastante homofóbico en general. Para claro, esa época, la verdad yo siento que todavía Venezuela es bien homofóbica, pero en ese momento más cuando no había explotado tanto toda esta nueva ola que viene desde hace unos 5, 6, ponele 10 claro. máximo años, ¿no? Y para complejizar, yo estaba en una relación con una mujer cis, no trans, que también estaba en esa iglesia. ¿Qué es? Entonces, ¿qué No, un momentico, pausa. ¿Una mujer qué? cisgénero, no trans? Cuando digo cisgénero significa que una persona que no es trans, Ah, que ok. se identifica con su sexo y su género son congruentes. Ok. Ok. O sea, yo soy una mujer cis. Exacto, exacto. Mm. Entonces yo estaba en una relación en ese tiempo con una mujer que no era trans, que estaba dentro de esta iglesia. ¿Cómo afecta también a esta persona Mm, el que yo públicamente diga que soy trans? Sobre todo porque era una persona que venía de una familia evangélica, que no era mi realidad. No claro. era mi misma realidad. O sea, a mi familia le daba lo mismo lo de la religión y mi familia le parecía extrañísimo que yo me metiera en la religión. Era como que, o sea, ser trans no era un tema. Estar en la religión era, pero ¿por qué? Entonces, Claro. claro, eran familias muy diferentes en su manera de ver esto. Bueno, que con el tiempo yo hablo en esta iglesia con el pastor y le digo que soy trans. Al principio es como, bueno, vamos a reunirnos para conversar de esto. Y básicamente el mensaje fue, no, tú estás mal. Tú tienes que dejar tu transición porque tú estás yendo en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Estás yendo en contra de la naturaleza, de lo que es natural. Eso basado en que tú naciste siendo Claro, mujer, ¿no? exacto. Solo por eso. Y entonces también está el típico, bueno, típico para quienes nos hemos movido dentro de ese mundo, lo típico que te dicen es, amamos a la persona, pero no a su pecado. Entonces te estamos diciendo básicamente, si tú quieres estar aquí, tienes que cambiar y hacer lo que nosotros te pedimos. Entonces es como este amor condicionado, pues no te amamos en Claro. realidad, no te Un estamos amor bien, aceptando en realidad. un Si te amor bien digo, de figura maltratadora, ¿no? Manipuladora. ¿Cómo, Andy, cómo eso afectó tu fe? Ujú. mira, yo creo que a mí me sirvió mucho que yo no crecí en un hogar religioso, Mm, porque Ok. yo siempre tuve claro que yo era Andrés y eso era lo más importante para mí. Y mm. el resto iba a ser como que si tú no lo aceptas o no lo entiendes, yo me voy a ir a otro espacio y voy a dejar este lugar y no me voy a adaptar a lo que tú me estás diciendo, aunque use el versículo que sea, aunque me traigas al Papa aquí para que diga que yo estoy mal.
yo eso lo tenía muy claro, pero ¿por qué? Porque yo no crecí tampoco en un ambiente que usaba la religión o que usaba creencias religiosas para hacerme sentir mal. Yo he conversado con muchas personas LGBT que crecieron con padres religiosos que desde muy pequeños escucharon este discurso de la homosexualidad es un pecado, es antinatural, son depravados, etcétera. Son personas enfermas mentalmente. Entonces, si tú creces en una familia donde escuchas ese discurso todo el tiempo y estás todos los domingos en una iglesia que te dice eso todo el tiempo, Qué duro. es otra la historia. Yo no tenía eso, entonces para mí era como que, bueno, si tú piensas eso y tu iglesia piensa eso, será, Bye. pero entonces yo me voy a ir para otro lado hasta que encuentre un lugar que me acepte, que podía no pasar nunca. Y pasó, y yo pasé mucho tiempo así. Yo en ese momento, ¿qué hice? Me fui a otra iglesia, sí, es verdad, me fui a otra iglesia, pero no dije que era trans. Y empecé a estar involucrado ahí sin que la gente supiera. Pero con el tiempo yo me empecé a sentir mal. Yo dije, ¿por qué no puedo? Esto es una parte Claro, importante de mi vida, de quién soy. ¿Por qué no claro, puedo compartirlo en este espacio que también es importante para mí? claro. Entonces Además que yo siento que, o sea, eso es tan natural en ti y es quien tú eres y es tu ser más profundo. Yo siento que tampoco debería, ¿sabes? Tener como, o sea, yo no voy por ahí presentándome que, hola, soy Somi y soy mujer, ¿me explico? Es decir, claro, tú deberías haber podido sentirte cómodo siendo una persona trans sin necesidad, sin tener la necesidad de aclararlo siempre para que ellos estuvieran de acuerdo, ¿me explico? Es claro. como que Es sea que, yo, sea quien sea, puedo estar bienvenido a este espacio y no debería sentir la necesidad de aclararles porque sí que me van a juzgar. es que ese Claro. es el tema, es que yo no llego a un grupo o lo que sea y digo, hola, yo soy Daniela Granados Celis, soy heterosexual, no, o sea, No, porque si no lo hago con eso, sí, sí se sienten, hay un tema también muy intrínseco ahí, pero Andy, quiero regresar a la pregunta que te hice antes de que continúes con el tema y es, porque tú hablas de que no, es decir, no te afectó mucho porque fácilmente podías, bueno, entonces no me aceptan acá, paso a otro lugar. o sea, Pero, me afectó porque yo ya tenía una conexión con esa iglesia, me había pero involucrado con esa ajá, comunidad. claro, pero Entonces, con la iglesia, pero claro, con tu fe, con porque mi fe, mira, con mi fe yo me agarraba, por así decirlo, me tomaba de que, bueno, ustedes me han dicho que Dios es amor, que Dios ama sin condiciones, entonces yo me quedo con eso. Si Dios me ama así como yo soy, me tendrá que amar así como yo soy. No me va a pedir que cambie o que sea otra cosa o que no sea yo. obvio. Y además, claro, yo tenía claro, si bien yo no había estudiado en ese tiempo mucho de teología, yo tenía claro que la iglesia usaba los versículos que le convenían para lo que quería y los que no le convenían no lo usaba. Claro, Entonces yo también sabía que si iban a usar eso para tratar de convencerme, no me iban a convencer. claro. Era como Eh, buscar el lugar correcto en el que te sintieras a gusto, de una persona, porque al final estos pastores o estos líderes tienes que encontrar uno que se alinee a tu personalidad para que pueda interpretar las cosas como más o claro, menos tú las ves, digamos, ¿no? sí, y bueno, como te digo, yo estuve en iglesias harto tiempo sin decir que era trans, pero con el paso del tiempo con el paso del tiempo además yo me interesé más en involucrarme como en una vocación religiosa. Y ahí fue donde yo llegué al punto de, bueno, si yo voy a hacer esto, si yo voy a ser pastor o si voy a ser líder de una iglesia, yo no puedo no hablar de mi experiencia como una persona trans porque están relacionadas a mi espiritualidad y a la manera en que yo vivo mi espiritualidad y en la manera en que yo vivo mi fe Mm, y en por qué para mí es importante que la gente sepa que puede vivir su espiritualidad. No necesariamente que crea lo mismo que yo creo o que esté en la misma religión, eso no es mi meta, pero que sepa que la espiritualidad puede vivirla si quiere, si no mm, quiere está bien también. claro, Entonces ahí yo llegué a un punto de no, esto no es sostenible para mí. Seguir en estos espacios sin poder hablar de esta parte de mi vida no es sostenible y no es lo que yo quiero. Y claro, ahí pasé mucho tiempo sin tener una iglesia porque coincidió que me vine a Chile
y esto ya era como el 2010, y aquí no había ninguna iglesia que aceptara a la comunidad LGBT, o al menos en ese tiempo yo no pude encontrar ninguna. Mm, Todas las que iba era el mismo discurso contra la comunidad. claro. Además, en ese tiempo estaba muy, muy fuerte el discurso porque aquí se estaba discutiendo a nivel legislativo el matrimonio igualitario. Ah, Entonces ok. la iglesia cada fin de semana que podían estaban con el tema de alguna manera para que la gente obviamente votara en contra del matrimonio igualitario. Mm, Bueno, y la gente trans ni siquiera estaba en el radar, por eso te digo, si ya la homosexualidad era como lo máximo a lo que llegaban No, pues a imagínate. ver, claro. pero ya pensar en alguien trans, eso era muy alejado de su radar. Ujú. Y entonces, bueno, por eso yo termino en algún momento yéndome a Estados Unidos y metiéndome en este mundo de la capellanía, que suele ser un mundo mucho más liberal, donde hay muchas personas LGBT, muchas mujeres, hay mucha más diversidad. Solamente para que la gente que nos está viendo o escuchando, ¿qué es el capellán? Buenísima pregunta. En Latinoamérica hay como una concepción un poco equivocada de lo que es ser capellán, pero también porque culturalmente, bueno, es lo que hay es, la gente asocia un capellán como en las Fuerzas Armadas generalmente hay capellanes o en la policía hay capellanes, Ok. que son personas, generalmente en Latinoamérica, que representan a su iglesia o a su religión y como que velan porque las personas de esa institución que son de su misma religión velan como por la vida espiritual de estas personas. Ok. ¿Qué es lo que pasa, lamentablemente, cuando hay capellanes en otros que van a hospitales o que están en otros contextos? Generalmente van a evangelizar a las personas para que se conviertan a su... Mm, Y eso es lo que generalmente la gente piensa que es un capellán. O sea, cuando tú claro. le dices a la gente que es un capellán, piensan en eso. Piensan en alguien que viene cuando yo estoy en el hospital y me trata de convertir a su religión. Ok. Que sí, efectivamente hay capellanes que hacen eso, pero no deberían, pero eso es lo que culturalmente generalmente se conoce como un capellán. Claro. En Estados Unidos, la gente tiene una concepción un poco más amplia, aunque en el hospital mucha gente piensa que cuando viene el capellán es porque es una mala noticia y significa que se va a morir. Claro. Entonces, eso Claro. me pasaba mucho, que cuando yo le decía, Terrible. hola, Andrés, soy el capellán, la gente se asustaba y me decía, pero ¿por qué usted está aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo mi Mm, doctor? ay, no, Yo claro. trataba yo le explicaba que yo no sabía nada de su historia, que el doctor no me había dicho nada, pero que yo visitaba a todas las personas para ofrecerle apoyo, no porque estuviera pasando algo en particular, Claro. o no porque se iba a morir, ni nada de eso. Y en Claro, el yo hubiese contexto de pensado eso. Estados Unidos, Ajá. contexto de Estados Unidos, tú como capellán estás ahí para apoyar lo que la persona cree, no lo que yo creo. O sea, si a mí me toca un paciente budista, yo Ah, tengo que apoyar a esa persona dentro de sus creencias budistas. ok. No decirle, no, tú estás mal, cómo no crees en Jesús, cómo no crees en... No, no, Porque eso al no. final el capellán ya de por sí tiene como una, o sea, está asociado como a una creencia católica por default, o puede ser una figura abierta religiosamente, precisamente eso para abarcar como que cualquier tipo de experiencia que se encuentre. O sea, en Latinoamérica se asocia usualmente con un sacerdote católico. Ah, ok. A mí me han dicho, no, es que tú no eres católico, por eso no vas a poder participar de esto, o no eres sacerdote, por eso no puedes estar en este espacio. Y yo como, Ok. ok, se nota que no se ha entendido nada de lo Claro, que ella... básicamente, Em, básicamente. pero Porque, pasa mucho. Y eso porque, sin sumarle el tema de ser trans, porque evidentemente ah, si yo dijera, y además soy trans, es como menos. así, le Em, hace como un cortocircuito a la gente. Porque si te encuentras con un budista, por ejemplo, en ese caso, tú tienes la obligación, por así decirlo, de presentarte como una persona que eres católica, pero que igual lo vas a apoyar en lo que él quiera, no, o no. yo, por ejemplo, yo en Estados Unidos le daba como el mismo speech a todo el mundo. Hola, soy Andrés, soy el capellán que trabaja, no sé, en este piso. Yo estoy aquí para apoyarle en sus necesidades
emocionales y espirituales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Y ahí empezábamos una conversación donde yo empezaba a tener información de esta persona, de quién es, qué necesita, por qué está ahí. Mucha gente que es religiosa de una empezaba como que, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, así como para quedar bien contigo, así como que yo voy todos los domingos, y era como que no es necesario, como que no soy la policía de la religión. Claro, como si eso le diera puntos extras. Claro, mucha gente... O sea, perdóname, te interrumpo de ahí. O sea que el capellán es como un guía o un consejero o un acompañante. Sí, una persona que acompaña. Que acompaña espiritualmente a las personas, en este caso, digamos que están en un hospital, que tienen un tema, te sientas, hablas con ellos. Imagino que también mucha gente sola que buscará, que, mejor dicho, llega al capellán y es como, es mi oportunidad de estar acompañado. ¿Sí? Entonces, esa es como la idea que tenemos y eso es lo que es el capellán. Ahora, en nuestro tema del día que es, pero ¿por qué creemos que está mal no creer en Dios? ¿Cómo sientes tú, o más bien, por qué sientes tú que tenemos ese cuestionamiento? Tú has dicho varias cosas importantes en lo que hemos hablado. Uno, la traducción o la interpretación de la Biblia ha generado mucha manipulación y mucha malinformación de lo que realmente era el mensaje que en su momento escribieron, como dices tú, para una época, una cultura y un momento muy distinto al que estamos actualmente. Pero entonces ha generado también que las personas, por nuestra crianza, Somi tiene, por ejemplo, una crianza donde fue muy católica, la familia es muy católica, ¿no es cierto? O sea, tu familia es católica. Y como con el tiempo, es un poco como Andy, como que ellos fueron menos como católicos sociales, culturales, unos han explorado un poco más esa rama que otros, pero no es que vamos a la iglesia, por ejemplo, cero. O sea, no es una tradición ir a la iglesia. Entonces, mira que esas tres características que diste al principio del podcast está muy interesante porque mira que son características que se pueden mantener, ¿no? En mi caso, yo tuve hasta la abuela que fue monja, o sea, que casi es monja, o sea, ya llega, claro, entonces ya su catolicismo y su creencia era muy, muy fuerte. También llevado a una interpretación muy negativa porque era la interpretación que le daba el sacerdote de su iglesia, ¿no? Entonces, pues se apoya mucho en eso. Entonces tenemos estas diferentes ramas de personas que creo en estas cosas, que vamos además desarrollándonos y creándonos nuestro propio planteamiento. Entonces, por ejemplo, te tenemos a ti, que eso es lo que es tan interesante de este capítulo, es que te tenemos a ti, que eres capellán, que además has pasado por una transición muy importante en tu vida, que eres fiel a ti mismo, porque a mí eso me parece maravilloso, que has podido encontrar un sitio dentro de la iglesia, has podido encontrar un sitio, y ahora que estás estudiando psicología, pues creo que impulsas muchísimo más, ¿no? Esas cosas que estabas estudiando o que estabas ejerciendo en su momento. Pero, por ejemplo, tenemos otro lado que es Asomi, que tiene una separación de lo que es Dios. Porque lo podemos llamar así. ¿Cómo fue, Somi? Es decir, ¿en qué momento tú empiezas a como a ver y a decir como que yo realmente no creo mucho en esto? ¿Te sientes culpable? ¿Te sentiste culpable? ¿Sentiste que ibas a ser juzgada por tu familia independiente que su catolicismo fuera cultural o social? Sí, obvio, todavía. O sea, yo crecí en esta familia y yo fui de las personas que en algún punto, cuando a mi abuela le dio la primera vez cáncer, fue una noticia que movió mucho a la familia, por razones obvias, hace unos sólidos 10, 12 años, no recuerdo bien ahora. Y yo era de las que hasta hice una promesa, me explico. Yo dije, al Jesús de Nazareno, al Nazareno me acuerdo, no sé si se llama así en todos lados, pero a Jesús Nazareno yo te pido que por favor, ¿sabes? Si yo voy a ir a la iglesia todos los años y te pongo una flor, ¿sabes? O sea, yo llegué a ese punto, pero porque yo estaba como muy preocupada en ese momento, ¿no? Era una noticia que obviamente me movió mucho y yo decía, de algo me voy a agarrar en ese momento, ¿no? También estaba mucho más pequeña. Pero yo siento que una vez que yo salí
y yo cumplí, ojo, ¿no? Hasta que estuve en Venezuela, yo iba con una amiga y íbamos a la iglesia y yo, de alguna forma eso me hacía sentir bien, pero porque estaba cumpliendo algo que yo había dicho que iba a hacer, no porque estaba haciendo eso con Dios, sino porque yo estaba cumpliendo mi palabra. Claro. Y cuando yo Pero salí, espera, ajá, pregunta, interrumpo ahí. La palabra que tú le diste a Nazaret, o sea, en ese momento que dijiste, yo te pongo una vela, yo hago, era sálvame mi abuela. claro, sí, Claro. sí, sí. O sea, que Ok. ella salga bien de esto y yo a partir de esto hago, ¿sabes? Esto. Ujú, ok. Em, y después que yo me voy de Venezuela, yo siento que evidentemente ahí hubo como un quiebre, porque yo salgo de mi familia, de mi círculo social, de todas las cosas, y que estoy yo, y que tú en ese momento puedes presentarte como una nueva tú, o sea, como un espacio donde te puedes escribir nuevamente, ¿sabes? Eres como un libro en blanco. En blanco. Esto Ujú. empezó de cero otra vez. Aquí nadie me conoce, yo vengo con otra gente, yo puedo decirle a esta gente que yo soy cantante, y es mentira, ¿no? Claro. Hasta que me escuchen cantar, pero digo, entonces ahí yo empecé a preguntarme muchas cosas. Y yo Claro. dije, yo de verdad, o sea, yo de verdad, como que me siento afín a esta creencia tan fuerte, ¿sabes? Yo de verdad siento que hay una figura más allá que está ahí y que me va a hacer sentir mejor, o qué sé yo, ¿no? Y me acerqué más a esta vertiente de que termina siendo un libro que escribió una persona hace un montón de tiempo, basado en un contexto en específico y pensando en unas cosas en las que él creía que eso era por cualquier cosa, y ya. Es como que, okey, yo puedo leer ese libro y lo puedo interpretar y puede ser una historia, ¿sabes? Perfecta, y yo pudiese llegar a reconocer que existió, ¿no? Esa persona como Jesús, por ejemplo, pero lo puedo reconocer como que existió, como una persona que vivió en ese lugar hace un montón de tiempo, que escribió esto, que dijo esas palabras y ya está, ¿sabes? De ahí para allá, Dios y todas estas cosas, la verdad es que no lo siento así. O sea, yo soy más afín, por ejemplo, o sea, me he acercado más a la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿no? De que de esa forma se creó el mundo. O sea, para mí tiene eso mucho más sentido, ¿no? Que una persona lo haya hecho así, no sé, mágicamente, ¿me explico? Entonces yo dije, ojo, ¿sabes? Todavía tengo muy dentro el, si Dios quiere, o, ay, Dios mío, ¿sabes? Empieza así, ay, Dios mío, estas expresiones que uno ya tiene demasiado arraigadas dentro de sí, Claro. pero las digo, y ahí mismo digo, oh, gracias a Dios. Y yo digo, pero gracias a ti que trabajaste, que te partiste, que le echaste un montón de cosas, y gracias a Dios, ¿quién? ¿Sabes? Pero bueno, obviamente respeto a todo el mundo y a mí me da igual sea la religión que seas y si tú necesitas Bendiciones. algo. Claro, ¿ah? Bendiciones. Bendiciones, claro. Como los Pero, grupos de WhatsApp, bendiciones. sí, esos stickers famosos. Pero no me siento conectada con ese lado y eso que tengo familia, la verdad es que bastante, bastante creyente. No quiero bautizar a Luke, por ejemplo. Quiero que él decida bajo qué religión quiere sentirse mucho más afín o no, que él explore, ¿sabes? Yo sé que para mi familia es muy importante que, por ejemplo, él haga cosas como que le pida la bendición a sus abuelos o a sus tíos, ¿no? Que es una tradición que tenemos muy en Venezuela, que tú hablas con tu mamá, con tu abuela, con una figura mayor, como de respeto, y es, hola mamá, bendición. Y tu mamá te dice que Dios te bendiga, ¿sabes? Eso, Sí. eso no pasa aquí, por ejemplo, y eso no pasa en Ecuador, por ejemplo, ni en Bolivia. Yo Y no sé si aquí eso en solo, Chile tampoco. capaz solo pasa en Venezuela, es una cosa que nosotros decidimos hacer porque sí. Es el único lugar donde lo he escuchado, donde lo he Ah, visto. sí. Mira tú. Bueno, es una tradición que si te pones a ver es como, okey, pues, puede representar algo lindo para las personas para las que represente eso algo lindo, y yo lo respeto, y yo trato de que Luke empiece a hacer, pero digo, eso va a significar, ¿sabes? Que Luke respete más o menos a sus abuelos, que los quieras más o menos, ¿sabes? Porque entonces también es como que, no me ha pedido la bendición.
Y que, bueno, está bien, o sea, yo voy a tratar de que lo haga, pero entendiendo también de que está en una cultura y en un contexto en donde eso no va a depender si los quiere, si los respeta, si los Claro, honra, si los ama, ¿sabes? Entonces, yo me he sentido como, sí, como enclosetada con ese tema, porque yo siento que obviamente puede haber un juicio, pero estoy en un punto ahora en el que es como que, mira, uno crece, es grande, toma, ¿sabes? Y desde el respeto siempre, ¿sabes? No desde el querer que otro se sienta mal ni nada, ni juzgar, cero, pero bueno. En la medida en la que yo respete a los demás, yo espero que los demás me respeten a mí, ¿no? Y las decisiones que yo tomo y ya. Pero yo siento, y de ahí viene un poco la conversación de hoy, de que en algún punto es como que está mal que no creas, ¿me explico? Pero claro, por es que eso. yo creo que culturalmente nos han dicho que tenemos que creer y además nos han dicho que tenemos que creer en el catolicismo como la única religión y, y además que la Iglesia Católica en su momento era muy castigadora también, o sea, la Ujú, gente creía porque si no se iba a ir al infierno. Y claro. porque este Dios que te estaba observando en todo momento y que te estaba viendo todo lo que tú hacías y lo sabía todo y lo conocía todo y tú no ibas a poder esconder nada de este Dios. Ujú, Entonces, también desde esa base del miedo, no es muy ujú, saludable creer como que tu vida esté basada en que tengo miedo de este Dios y por eso creo, no porque me hace sentido, no porque me brinda paz, no porque me da un propósito, no porque siento que me ama, no, sino porque me va a castigar y me va a ir al infierno si no creo en este Dios. Ujú. sí, si no me porto bien y si no hago las cosas, porque además siempre te ve y es como que, ok. Entonces, claro, yo creo que de ahí viene un poco también de por qué las personas de otras generaciones Mm, mayores también tienen como este temor de que tienes que creer, porque si no te va a pasar, te vas a ir al infierno y vas a estar en un lugar de ujú, sufrimiento eterno. claro. Y que Eh, te tenías que aguantar cosas y tenías que someterte a cosas porque la religión te decía que ser una buena mujer era, sí, ser como que Sí, ser mujer era ser una buena esposa, una buena mamá y tener hijos y ta, sí, ta, ta. que Dios se sacrificó por ti, entonces tú te tienes que sacrificar por el resto y claro. aguantarlo todo, y usan los versículos de que el amor todo lo perdona, El y amor, Ajá. ajá, exacto. pero A de mí me, nuevo a mí volvemos. me parece muy loco cómo, o sea, cómo tú vives tu vida en la tierra, ¿no? O en esta transición en la que estamos, sufriendo o aguantando sufrimiento, en el caso de las personas que están pasando por una situación de dolor o de sufrimiento, y lo aguantan solo porque, bueno, estoy haciendo uno, lo que Dios quiso que yo hiciera y que eso me va a asegurar que yo luego voy a llegar como a la divinidad. ¿Me explico? Claro, A mí eso no me hace sentido porque ¿qué sabes tú qué pasa después de la muerte? ¿Me explico? ¿Cómo no pero, ahora tomas acción a claro. una vida feliz para después, o sea, vas a vivir 60 años de dolor solo porque después va a haber algo mejor? Pero es que Sí, el tema es que como nos han educado, es decir, y toda nuestra crianza y nuestras creencias en países tan católicos como en los que nosotros vivimos, de pronto Uruguay no tanto, pero Ecuador, por ejemplo, o no, sea, y Chile, Ecuador aquí la Iglesia Católica tiene se un peso tremendo. Si Chile fue el último creo, el último país de Latinoamérica que legalizó el divorcio. Y eso lo- fue como en el 2000 algo. Antes de eso no, divorcio heterosexual. sí, antes de eso no existía el divorcio en Chile, existía la anulación, que la Ujú. iglesia tenía que, tú te podías separar de la persona, pero legalmente seguías casado. y la iglesia es la única que te puede decir sí, sí o Y la sí. iglesia te podía anular tu matrimonio. Y ahí estabas soltero, por así decirlo, pero no existía el divorcio como una figura legal en Chile. Y Imagínate. obviamente el gran oponente a que se pasara esa legislación era la Iglesia Católica y me imagino que algunas otras también. No sé la postura de la Iglesia protestante en ese momento, pero no me extrañaría que haya sido conservadora también. Claro, Eh, Que ese es el pero tema, claro. que es el punto, ¿no? De la conversación y es
¿Por qué creemos que está mal no creer en Dios? Bueno, porque lastimosamente o afortunadamente, porque ya también creo que tiene que ver mucho con el planteamiento interno que cada uno se haga, hemos sido criados en sociedades sumamente religiosas, ni siquiera creyentes, no, religiosas, y nos han metido mucho eso. Desde chiquitas las clases en el colegio eran de Y religión. castigadoras también, Y además muy de, no puedes cuestionar nada. También eso Ujú. es lo otro de, no puedes cuestionar a Dios, no puedes cuestionar al pastor, no puedes cuestionar al sacerdote, no puedes cuestionar a nadie porque ellos tienen la verdad absoluta. Y eso no es sano, o sea, eso no es sano en ningún no, porque espacio. además tú deberías poder cuestionar todo, o sea, ¿Verdad? cuestiona, pregúntate cosas. O sea, sí. Yo en la actualidad, yo creo profundamente en Jesús, profundamente, y yo le hablo a él. Y no soy religiosa, yo no me identifico con ninguna religión, ni siquiera con todo mi estudio en yoga. No estoy de acuerdo con muchas cosas de eso porque sigue siendo una doctrina. Y de hecho por eso paré y me alejé un poco porque me vi metida en una doctrina, en una adorando a un señor barbudo vestido de blanco. Yo no tenía ni idea quién era y le ponían velas y le ponían cosas y yo decía, pero de lo que se escritos y de las cosas que uno aprende, eso no es el yoga. El yoga nace de otra cosa. El yoga nace como proceso de unión entre uno mismo y entre otros. Y yo me encontré en eso y en ese momento pensé, estoy metida en otra doctrina, me están adoctrinando de otra manera, pero esta la llaman yoga o la llaman como quieran. Y Claro. todo mi proceso ha sido para llegar a un punto en el que yo profundamente creo en Jesús. Sí, yo sí creo que hubo un man hippie como él solo para su época con ideas muy avanzadas y muy diferentes, que tenía un mensaje claro, claro, contundente, y que yo creo que nunca es un mensaje que va a pasar de moda y es amén. O sea, amén, ya punto. O sea, el amor, no hay otra cosa más fuerte y más poderosa que el amor, no lo hay. Esa vaina es simplemente amén. Y el man llegó a decir eso en una época donde, imagínate, cómo alguien va a aceptar, es decir, como un reino o como El unos Imperio Romano, o sea, va a permitir que a una persona llegue y simplemente diga, no, es que el mensaje acá es sencillo, ámense, porque es que cuando entendemos eso nos liberamos de muchas creencias y dejamos de sentirnos manipulados y en miedo de muchas cosas. Yo tuve una época, por ejemplo, en la que yo para abrir la Biblia yo me daba la bendición. Yo sentía que yo me tenía que dar la bendición para leer, para ok, abrir la Biblia. Y yo tengo una Biblia que me regaló mi abuela y esa Biblia a mí me parece muy bonita. Por eso te pregunto claro, lo del Antiguo Testamento, porque con mi papá que hizo mucho estudio de la Biblia, yo me sentaba y yo le decía, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que apedrearon a una prostituta? Pero venga, ¿cómo? Sí, porque yo claro, sentía la necesidad de criticar aquello que mi abuela me hacía rezar a las 3 4 de la mañana, Claro, como de verdad, como una claro. repetición sin fin de cosas que yo no entendía. En la actualidad, por ejemplo, yo tengo susto, yo tengo miedo, yo me siento en una situación de miedo y yo oro el angelito de mi guarda. Yo, esa es una cosa que para mí se me volvió un mantra. ¿Quién me lo enseñó? Mi mami. ¿A quién claro. me lo enseñó mi mamá? Mi abuela. Y así para atrás. Claro, es que eso pasa mucho. Son cosas que nos enseñaron personas muy importantes para nuestra vida, Claro, que exacto. hay un vínculo emocional muy fuerte y te quedas con eso, aunque la creencia haya cambiado o aunque no lo creas ya, como decía Somi, quedas ahí. Es más, a la gente que le da Alzheimer, tú puedes hacer, por ejemplo, si son muy católicos, empiezas a rezar el Padre Nuestro y se lo saben. Tienen Alzheimer, no se acuerdan de otras cosas quizás de ahora, como que no se acuerdan que hablaron con alguien hace 5 minutos, no se acuerdan que comieron, pero eso es una creencia como tan instaurada de una edad tan pequeña y que tuvo una conexión emocional tan importante que se acuerdan del Claro, padre claro. si crecieron con eso. Pero sí, yo creo que uno de los grandes problemas es ese, el de que
no se permite cuestionar a la iglesia, no se permite cuestionar a los líderes, Mm. no se permite Ni, cuestionar a Dios. Yo ni conocí a las mucha gente en interpretaciones. el hospital que decían, no, es que no me puedo enojar con Dios. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no te puedes enojar con Dios? Mm. Y para ellos era toda una novedad como pensar que, bueno, sí me puedo enojar, o sí puedo Claro, cuestionar. Era como darse ese permiso, era como un gran paso a decir, bueno, puedo creer otra cosa. Eso puedo creer otras cosas. Yo hasta hace un par de años que me leí un libro y no me lo leí completo que se llama Conversaciones con Dios, lo recomiendo mucho. Eh, Me abrió mucho los ojos porque me leí dos, me leí ese y me leí uno que se llama Morir para vivir, de Anita Moorjani. Y Anita Moorjani es una mujer que le da un cáncer, busca por todas las medios y formas tratamientos, no encuentra, ella muere y ella muerta se ve, ella experimenta toda la vida muerta, pero pues ella está muerta, ya ve su cuerpo, ella ve todo y ella entiende otras cosas, ella entiende el mundo diferente, ella regresa a su cuerpo porque no es su momento y cuando regresa dice, nada, de esta yo me sano. Y a mí esas cosas me abrieron mucho los ojos, fue como, porque yo me acuerdo que mi mamá, en algún tiempo para acá, por ejemplo, mi mamá es súper católica, mi mamá va a la iglesia, mi mamá cree, pero mi mamá cuestiona. Mi mamá se sienta, porque además yo estudié en un colegio de monjas y para mí fue terrible, de las peores experiencias de mi vida fue estudiar en un colegio de monjas. O sea, si yo le puedo recomendar algo a mamás, no hagan esa vaina, no hagan eso. No adoctrinen a ciertos pelados desde tan chiquitos porque uno no entiende y uno se mete muchas cosas en la cabeza. Yo tuve mi época lésbica y yo sentí que en ese momento yo era lesbiana y vamos a apoyarnos como mujeres lesbianas y vamos a salir adelante. Y fue muy duro porque yo estaba en un colegio de monjas y el dolor, el maltrato psicológico generado por claro, eso es algo que yo siento que es claro. completamente aparte de lo que Jesús decía. Yo lo vine a entender después y tuve mis conflictos y todo y yo hasta que empecé a entender que es que, venga, si lo que Jesús hablaba era del amor y hablaba de su Padre y del amor y el amor, pues Dios es amor. ¿Cómo va a estar mal Dios? O sea, venga, ¿cómo va a haber un Dios arriba que te va a decir, ay, a ver, estoy aburrido, démosle cáncer a esta mujer, ay, no, matemos a este? Para Claro, mí, esas claro. cosas eran, yo decía, no puede haber alguien arriba que haga eso, venga, Es que espere. también la generación anterior, uno no se permitía ni cuestionarse las cosas, no se No, cuestionaba ni lo que le decían sus papás, mucho menos se van a cuestionar esto, que era como una divinidad, ¿sabes? Era como, no era ni siquiera terrenal, entonces era como una persona más. Y yo siento que también el lado contrario era muy extremo, es decir, estaba la gente que creía mucho y la gente que no creía era como los ateos también muy, con mucho odio hacia, ¿sabes? Hacia la gente creyente que claro, de alguna forma era, no, Dios no existe, todo está mala, ¿sabes? Y era como, Sí, y bueno, a lo se mejor van a tú no los crees, extremos. claro, tú no crees en eso, pero bueno, puede haber gente acá, así y creo que claro, todos podemos convivir. Entonces, Sí. si tú te pasabas de un lado, no te podías quedar en el medio, sino que de uno entrabas en el otro grupo de los ateos y los ateos eran así como Satán. O sea, eran así como, o sea, claro, vistos porque como la asociación que nos enemigos. hacían creer, si tú no crees en Claro, Dios o si no crees en la iglesia, porque de nada más, si tú no crees en claro. la iglesia, eres el anticristo, eres Ah, diabólico, el eres... enemigo. Y era como, mira, no. Yo creo que yo vieja me enteré que habían un montón de religiones y vi un documental en Netflix justo después que me fui a Venezuela. Seigeist, algo así, no me acuerdo, que hablaba de cómo al final todas las religiones tenían muchos puntos en común, o sea, que el Dios de todas las religiones tenía muchas cosas en común y que si nos íbamos como al inicio de casi que del mundo, todo estaba muy alrededor de una cosa que era como el sol. Entonces, el sol inicialmente representó para las primeras civilizaciones
como Sí. este Dios, porque les daba luz, les daba vida, ¿sabes? Traía un montón de cosas. Y yo era como, ¿sabes? Como que, ok, ¿por qué no? Exactamente. ¿Por Ujú. qué no cuestionarte qué y no creer ciegamente en algo? ¿Sabes? Exacto. Sí, ¿Por qué no? Entonces, con eso la pregunta de ¿por qué creemos que está mal no creer en Dios? Bueno, porque yo, en mi parecer, ahora le doy el espacio a Andy para que responda y Somi para que responda y cerramos con esto, es, a mi parecer, creemos que está mal no creer en Dios porque seguimos atados a nuestras creencias y a lo que nos dijeron que era. Y creo que para sentirnos diferentes simplemente tenemos que abrir la mente a otras cosas y encontrar si te sientes bien en la iglesia, siendo cristiano, siendo católico, lo que sea que te quieras definir o donde sea que quieras llegar, pero si te sientes bien con eso, bien, o sea, Claro. adelante. Si te sientes bien no creyendo y identificándote como una persona atea, bien, o sea, yo creo que Claro. no sí. pasa nada. ¿Tú qué crees, Sí. Andrés? Sí, yo, mira, varias cosas. Primero, creo que también hay que diferenciar entre tener creencias y estar asociado a una organización como una iglesia. Mm, Ujú. Porque hay gente que no se identifica con la religión organizada, que sería como una iglesia o una sinagoga, una mezquita, etcétera. Que eso ha sido construido por los seres humanos. O sea, los seres humanos construimos una organización que dijimos, basado ujú, en estas cosas que creemos, vamos a mm, tener como estas reglas de funcionamiento en este lugar. Ok. ujú, Que yo pueda estar de acuerdo con esas reglas de funcionamiento ujú, o no. Ujú. ujú, Aparte están las personas que dicen, yo creo en algo, no sé en qué, pero ajá, creo en una fuerza mayor, en un ser mm, superior, mm, creo en algo. No lo mm, llamo Dios, no tiene como una doctrina asociada a eso, pero creo en algo. Hay quienes no creen en nada y hay quienes creen una mezcla de cosas, que puede ser que han crecido en un ambiente católico y todavía tienen alguna práctica católica, pero también budista, pero también, no sé, Hare Krishna, no sé, estoy claro, inventando. Ujú, O claro. o que se pasan de una religión a otra y nacieron en un contexto cristiano y se hacen judíos, se hacen musulmanes. ujú, Entonces, hay todo ese abanico como de opciones, de que puedes creer muchas cosas o no creer nada, o tener una mezcla de creencias que te hagan sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué cuesta tanto como esto? Justamente por lo que ustedes han dicho, como que estamos en un contexto donde la Iglesia Católica ha sido tan fuerte, el cristianismo ha sido tan fuerte, que se muestra como el único camino y el mm, camino que debes seguir, mm, y a eso se le asocian también valores como la familia, mm, y que si tu familia no calza dentro de eso, entonces tu familia no está bien. Pero yo ujú, creo que las generaciones más jóvenes están cambiando eso, mm, porque están mostrando que ser familia puede verse de muchas formas, que ujú, no necesitas casarte para ser familia. mm, Están demostrando que se puede cuestionar las creencias, que mm, el sacerdote o el pastor no es Dios, y es un ser imperfecto, que también es un ser humano que se equivoca. Eh, ujú, entonces yo creo que las nuevas generaciones tienen menos dificultad para creer otras cosas o no creer, ujú, porque también han crecido en una sociedad que es más abierta y donde ujú, Más información. y O sea, también a través tenemos del más. internet, claro, a través del internet conoces otras realidades, Claro. conoces que hay otras religiones, conoces que hay gente que no cree o que cree otras cosas. ujú, Entonces, yo creo que todo eso va ayudando a que la gente pueda, en el fondo, ser más libre. Porque ujú, yo siempre digo, ¿de qué te sirve tener una creencia si al ujú, final estás amargado, ujú. vives mal, tienes rencor, Te limita. tratas mal a la Sí, gente? claro. Entonces, ¿te está sirviendo en realidad esa creencia si te está Mm, limitando tanto en tu mm, vida? mm, Para mí no, para mí la respuesta es no, eso no te está sirviendo, porque no te ujú, está haciendo una mejor persona, no te está dando libertad, no te está dando paz, no te está ayudando a ti mismo, o sea, al final estás ahí porque sientes que tienes que estar ahí o porque quieres cumplir con algún estándar social, pero no
porque en realidad te ayude. Es lo que yo le digo a mucha gente que cuestiona que las personas LGBT sean creyentes. Yo le digo, ¿por qué no pueden ser creyentes las personas LGBT? Y además, la Biblia, Jesús no rechazó nunca a la gente. Jesús Claro. no discriminó nunca a las personas. Jesús se juntaba con las personas más discriminadas de la sociedad, entonces no Claro. sería, entonces, Él fue lo más discriminado de la sociedad. sería lo más lógico que las personas que somos discriminadas podamos acercarnos a esa misma figura porque nos va a recibir igual. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que es por eso. Yo creo que también, como lo que tú decías, Somi, hay gente que solo ve extremos, que no ve las matices, que dice o soy creyente o no creo en nada, y si no creo en nada soy como el diablo aquí. No ve como que hay matices de que tú puedes ir armando y desarmando eso de acuerdo a lo que te haga sentido, a lo que te sirva. También porque uno va creciendo como persona, no eres la misma persona a los 20 años que a los 40, que a los 60. Tienes otras experiencias. Y tienes derecho a dejar de creer o cambiar tu creencia. O sea, la libertad religiosa se supone que es eso, creer o dejar de creer o cambiar tu creencia. Sí. Y yo siento que va por ahí, o sea, desde el discurso de que Dios es amor y desde el discurso de que tienes que conectarte con las cosas que te hagan sentir bien a ti, yo siempre he pensado, o bueno, no siempre he pensado, pues que es capaz desde ahora es que cada quien como individuo único del universo, o además con una construcción atómica específica, con un ADN único, ¿sabes? Con una carga energética que viene desde los microorganismos más pequeños de nuestro cuerpo. Tenemos una energía tal por dentro y nuestro cerebro es una cosa tan maravillosa que todavía 5.000, 10.000 años después no lo entendemos al 100%, ¿sabes? Ni llegamos al potencial que tenemos completamente. Ni llegamos al 50% del potencial. Es búscate dentro. Es decir, ¿qué me hace sentir bien a mí por dentro? Creer en Jesús, en Alá, en el Buda, en Osho, en nada, en la ciencia. O sea, busca eso que a ti te haga sentido, por supuesto, y vive sin hacerle daño a los demás a través de eso que tú crees. Y yo creo que en la medida en la que la mayoría de las personas empiecen a hacer eso, vamos a vivir en un mundo mucho más diverso, mucho más feliz y mucho más en paz con las decisiones. O sea, yo siento que si yo quiero hacer algo, yo soy la única responsable de que eso pase y de que eso se dé. ¿Me explico? Es decir, yo quiero conseguir un trabajo, una casa, hacer un viaje, quiero mejorar personalmente, intelectualmente, profesionalmente. Somi tiene que hacer ciertas cosas para que eso pase, porque tampoco es que me voy a sentar a pedirle a Dios sin hacer nada, ¿no? Que ese es el otro lado. No es que es un ser milagroso. Entonces yo siento que basado en eso, tú por dentro eres tan poderoso y tienes tanto poder, eso que dicen de el poder de la palabra. Sí, pero es porque el poder de la palabra es una cosa que tú exteriorizas y eso te va haciendo eco y tu mente lo va escuchando y vas trabajando en pro de que eso pase. Entonces termina siendo, ¿sabes? Terminas convirtiendo todo eso que tú quieres y lo logras a través de tu energía interna, a través de lo que tú pusiste en marcha, ya sea a través de un impulso religioso porque te dio fuerza y fe, a través de un impulso personal o a través del impulso que tú quieras. No sé, te conectaste con el poder de la luna porque había luna llena en Aries, qué sé yo, ¿sabes? ¿Qué importa? O sea, ¿desde cuándo la sociedad se convirtió en, saben? No, tú no eres como yo, qué fastidio. Marico, bueno, no, pero, ¿sabes? ¡Qué ladilla! Si yo quiero ser diferente, qué hermoso estas mesas de diálogo las que teníamos con Andy, ¿sabes? Como que, ajá, pero ¿y tú por qué quieres eso? Eso no es demasiado loco, ¿sabes? Y que nos podamos sentar diversas personas a entablar, a tomarnos una birra o no, y decir, ok, filosofemos, a ver, ¿por qué tú sí, por qué yo no? ¿De dónde venimos? Y eso hace que la conversación se vuelva tan rica
que aprendo yo de tu historia y de la historia universal y de la humanidad casi, y aprendemos todos y decimos, bueno, está bien, perfecto. Pero yo siento que eso va en la medida en la que tú salgas de tu círculo y tú te permitas abrirte y decir, quiero explorar, ¿sabes? Quiero ver qué otras cosas hay, y en la medida en la que te rodees con personas que sean distintas, porque si no estás, y es lo que tú decías, Andy, yo creo que de ahora en más vamos a empezar a vivir en una sociedad mucho más así. No quiere decir, bueno, y tú eres un fiel ejemplo de eso, que la iglesia va a morir, o que la religión va a morir, o que, ¿sabes?, la espiritualidad de esa forma va a morir. Yo siento que, al contrario, se van a abrir espacios nuevos y se van a abrir espacios abiertos a que cada uno haga lo que sienta y los que no, no. Y el mundo debería evolucionar hacia ese lado y dejar atrás la manipulación, el miedo y todas esas cosas que no construyen, pues. Así que Sí, creo que va por ahí. Muchas gracias a los dos por todo lo que dijeron. Gracias, no, Andy. ustedes. Hermosa conversación. Me Gracias. encantó. Esperamos que, bueno, las personas nos cuenten qué tal, qué les parece, si les gusta Sí, este nuevo mundo al que vamos, ¿En qué creen? ¿En qué no creen? en que exacto. creen, que no creen. Todo es válido, ¿Por qué? Todo es todo válido. es válido. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.